Cómo hacer bien la carne. Preparar carne parece sencillo, pero hay pequeños errores que pueden arruinar completamente su sabor y textura. ¿Sabías que el secreto para una carne jugosa no está solo en la cocción, sino en lo que haces antes y después de ponerla al fuego? Quédate hasta el final porque hoy te revelaré los 7 pasos clave para lograr una carne perfectamente cocida, sabrosa y con ese punto ideal que muchos buscan pero pocos consiguen. La elección de la carne sí importa. El primer paso hacia una buena preparación de carne comienza mucho antes de encender la parrilla o calentar la sartén. Elegir el corte adecuado es esencial, ya que cada pieza tiene características únicas que influirán directamente en el resultado final. La estructura del músculo, la cantidad de grasa intramuscular y el tipo de tejido conectivo determinan cómo se comportará la carne durante la cocción. Por ejemplo, cortes como el ribeye, el entrecot o la picaña contienen vetas visibles de grasa que se derriten con el calor, aportando sabor y jugosidad. Estos cortes son ideales para asar a la parrilla o sellar en sartén, ya que requieren una cocción breve y directa para resaltar su textura tierna. Por otro lado, si se prefiere una opción más magra como el solomillo o el lomo, se debe prestar especial atención a los tiempos de cocción, ya que tienden a secarse con facilidad al no contar con suficiente grasa natural. Además, no es lo mismo preparar carne para un guiso que para un filete. Cortes con más tejido conectivo como la falda, el morcillo o la aguja necesitan una cocción prolongada a baja temperatura, para que el colágeno se transforme en gelatina y dé lugar a una carne suave y melosa. Por ello, comprender el propósito del platillo y adaptar el corte en función de este es esencial para alcanzar un resultado exitoso. Sacar la carne del refrigerador a tiempo. Una de las claves más subestimadas en la cocina es permitir que la carne alcance la temperatura ambiente antes de cocinarla. Este proceso, que puede parecer innecesario, tiene un impacto directo en la cocción uniforme. Si la carne está muy fría al entrar en contacto con el calor, la diferencia de temperatura entre el exterior y el centro será demasiado alta, lo que dificulta obtener un punto de cocción parejo. Dejar la carne reposar fuera del refrigerador durante al menos 20 a 30 minutos permite que su temperatura interna se estabilice, reduciendo el riesgo de que el centro quede crudo mientras el exterior ya está dorado. Además, esto evita que la carne libere demasiada humedad en la sartén o parrilla, lo que puede afectar negativamente al dorado y a la formación de la costra deseada. Este paso también favorece el desarrollo del sabor. Una carne cocinada de manera equilibrada conserva mejor sus jugos naturales y desarrolla aromas más complejos. Si se omite este proceso, incluso un corte de alta calidad puede verse comprometido en textura y sabor. Secar la carne antes de cocinar. Un aspecto frecuentemente ignorado por quienes cocinan carne es el estado de su superficie justo antes de llevarla al fuego. La presencia de humedad en el exterior impide la reacción de Maillard, que es la responsable del característico dorado sabroso que tanto se busca al asar carne. Esta reacción química no ocurre en presencia de agua, ya que el líquido enfría la superficie y evita que se alcancen las temperaturas necesarias. Secar la carne con papel absorbente elimina el exceso de agua, permitiendo que el calor haga su trabajo de manera eficiente. Al estar seca, la superficie de la carne entra en contacto directo con el calor y comienza a caramelizarse casi de inmediato, lo que genera una capa crujiente y sabrosa. Esta costra no solo aporta sabor, sino que también ayuda a mantener los jugos en el interior, evitando que se escapen durante la cocción. Este paso es especialmente importante cuando la carne ha sido marinada o cuando se extrae directamente de un empaque al vacío. Incluso si parece mínima, la humedad superficial puede marcar la diferencia entre una carne dorada y una carne cocida al vapor sin sabor definido. La sal. Antes o después. El uso de sal en la carne genera muchas dudas, pero su aplicación correcta transforma completamente el resultado final. La sal gruesa, o en escamas, si se aplica justo antes de la cocción, permite resaltar los sabores naturales de la carne sin comprometer su jugosidad. En cambio, si se añade con demasiada anticipación, puede comenzar a extraer agua del interior mediante ósmosis, dejándola más seca. Añadir sal en el momento justo ayuda a formar esa deseada costra dorada que encierra los jugos dentro del corte. Además, la sal marina o en escamas se funde de manera uniforme, aportando una textura agradable al morder y realzando el sabor sin cubrirlo. En cuanto a las especias, conviene aplicarlas con moderación. Pimienta negra recién molida, ajo en polvo, tomillo o romero pueden complementar, pero nunca deben tapar el perfil principal del corte. Hay que recordar que una buena carne debe saber a carne.
La tentación de usar múltiples condimentos puede terminar ocultando las notas naturales del producto y alejando el resultado de lo que se busca. El fuego, ni tan fuerte ni tan bajo. Uno de los elementos más determinantes al cocinar carne es la gestión del calor. La intensidad de la llama o del calor en la sartén influye directamente en cómo se desarrolla la cocción. Un fuego excesivamente alto puede quemar la superficie sin que el interior alcance su punto ideal. En cambio, un calor demasiado bajo puede provocar que la carne se cueza lentamente y pierda su jugosidad. El equilibrio ideal se consigue comenzando con una temperatura alta para sellar la carne rápidamente, formando una capa externa que concentre los jugos. Este paso dura entre 1 y 3 minutos por lado, dependiendo del grosor del corte. Luego, se puede reducir la intensidad para permitir que el calor penetre de forma más suave hasta alcanzar el punto deseado. En cortes gruesos o piezas grandes, puede ser útil combinar métodos: sellado fuerte al principio y cocción al horno después. Esta estrategia evita que la carne quede cruda en el centro o demasiado hecha en el exterior. El dominio del fuego implica también paciencia y observación, ya que no todos los fuegos ni utensilios calientan de la misma manera. Aprender a leer las señales de la carne es parte de la experiencia. No mover la carne constantemente. Uno de los hábitos más comunes y perjudiciales al cocinar carne es moverla con demasiada frecuencia. Cambiarla constantemente de posición, pincharla o presionarla reduce sus cualidades. La carne necesita reposo sobre la superficie caliente para que se active la reacción de Maillard, creando la famosa costra sabrosa que encierra el jugo en su interior. Si se gira demasiado pronto o muchas veces, se interrumpe este proceso, y lo que se obtiene es una carne cocida de forma irregular, sin caramelización y con textura más blanda. Lo ideal es colocar la carne sobre la parrilla o sartén bien caliente y dejar que se cocine sin moverla durante al menos 2 o 3 minutos, dependiendo del grosor. Una vez que se ha formado la costra deseada, se voltea una única vez para repetir el proceso en el otro lado. Además, manipular la carne con pinzas en lugar de tenedores o cuchillos evita que se perforen las fibras y se escapen los jugos internos. Este respeto por los tiempos y el contacto mínimo es esencial para lograr una cocción uniforme y sabrosa. Reposar la carne antes de cortarla. Después de alcanzar el punto de cocción deseado, muchas personas cometen el error de cortar la carne inmediatamente, perdiendo en segundos todo lo que han logrado durante la preparación. El reposo posterior a la cocción permite que los jugos, que se han concentrado en el centro por el calor, se redistribuyan por todo el corte. Durante la cocción, la proteína se contrae, empujando los líquidos hacia el núcleo de la pieza. Si se corta en ese estado, los jugos se derraman sobre el plato y la carne queda seca y menos sabrosa. Dejarla reposar entre 5 y 10 minutos sobre una tabla, cubierta ligeramente con papel aluminio. Permite que las fibras se relajen y el líquido se mantenga dentro. Este paso también ayuda a que la temperatura interna se estabilice. En el caso de cortes gruesos, el calor residual continúa cocinando ligeramente la carne, llevando el centro al punto perfecto. Ignorar este proceso puede arruinar incluso una cocción impecable, por lo que es tan importante como cualquier otro paso del proceso culinario. En resumen, preparar carne de manera correcta requiere más que solo buenos ingredientes. Involucra conocimiento, paciencia y atención al detalle en cada etapa del proceso. Desde la elección del corte hasta el momento de servir, cada decisión influye en el resultado final. A través de estos principios básicos, cualquier persona puede transformar una comida simple en una experiencia memorable. En resumen, cocinar bien la carne no es solo cuestión de tener un buen corte o una buena parrilla. Es una cadena de pasos precisos donde cada detalle cuenta. Y ahora dime, ¿cuál de estos pasos no estabas aplicando y crees que marcaba la diferencia? Déjalo en los comentarios. Y si te gustó este contenido, también puedes suscribirte y activar la campanita para no perderte más secretos sobre la cocina y el mundo que te rodea. Nos vemos en la próxima ocasión.